Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices. Hoy un programa internacional. Les había adelantado ya la semana pasada que conversábamos con Carlos Cascante respecto a que teníamos pendientes aún un programa de qué ponerle atención o cuáles son los puntos claves de la agenda internacional de 2024. Habíamos cerrado 2023 en un programa con Carlos Cascante hablando sobre cuáles fueron las claves de 2023. Hoy quiero basarlo en las expectativas, en los hechos que podemos prever de una vez que ocurren o empezaron ya a ocurrir en 2024. Les recuerdo que nos puede escuchar en radio 93.5 FM a través de Monumental, la radio de Costa Rica, en el Facebook Live de Noticias Monumental. Pueden también observarnos, pueden vernos esta noche en Canal 2, pueden descargar los podcasts de Matices en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y pueden escribirme también en el Twitter Randall Rivera V o en el WhatsApp 899-359-35. Gracias por estar con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, ¿qué tal? Un gusto, Randall, estar con vos y con todos los que nos ven y escuchan. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Al cierre, creo que habíamos planteado 4 cosas, ¿verdad? Al cierre de 2023. ¿Querés puntualizarlas primero y después vamos de una a una o adelante? El programa es tuyo, Carlos. Ok, si queremos ver qué puede ocurrir en 2024, yo te diría que hay dos grandes vertientes. La primera son los conflictos que van a seguir en este año sin realmente saber cuándo terminarán. Y yo diría que hay tres grandes conflictos. El primer gran conflicto es la guerra en Ucrania. Segundo gran conflicto es lo que ocurra entre Israel y Hamas y lo que ocurra con la Franja de Gaza. Y después tenemos un conflicto en el centro de África que ya tiene sus años, pero que el año pasado se puso muy candente y que en este año puede seguir, que no genera tanta noticia porque no nos pega tanto. Es un conflicto regional africano que es muy importante en términos de vidas que se están perdiendo, pero que no nos golpea tanto. Y la otra gran vertiente y variante que vamos a tener para este año es que es un año electoral, Randall, como no lo hemos tenido en mucho tiempo. Tenemos elecciones en la India, tenemos elecciones en Irán, tenemos elecciones en México, tenemos elecciones parlamentarias europeas, tenemos elecciones en El Salvador. Tendremos elecciones en Costa Rica municipales, mismo día que las salvadoreñas, y ya hacia el final del año tendremos la elección de elecciones, desde mi punto de vista, quizá por mi gusto, por el estudio de ese país, que es la elección presidencial en los Estados Unidos. Es decir, todo el año, si nosotros nos ponemos a hacer un calendario, no hay temporada en el año en que no tengamos una gran elección en ciernes, en ambientes diferentes cada elección, algunos muy caldeados,
algunas elecciones muy seguras, por ejemplo, la elección en Rusia ya sabemos cómo va a quedar, no tenemos que ser muy eruditos para entenderlo, si no pasa nada fuera de lo normal, pero hay otras que van a ser muy competidas. Entonces, es un año que se nos presenta entre conflictos y elecciones, de forma tal que me parece interesante. En la parte económica internacional va a estar muy vinculada con el tema, con ambos temas. Cómo transcurran los conflictos, si se llega a una solución de alguno de estos dos conflictos grandes, Ucrania o Medio Oriente, y cómo resulten algunas elecciones, especialmente la elección estadounidense, que me parece a mí que condiciona mucho de la economía y toda la campaña electoral condiciona mucho de la economía mundial. Entonces, Randall, ese es el gran panorama, eso es lo que nos vamos a enfrentar en este año. Vamos por cada una de las vertientes, ¿te parece? Empecemos Sí, por los claro. conflictos. Uy, eh, Ucrania o Medio Oriente. Empecemos con Ucrania, Carlos, está bien. Gracias por la oportunidad de escoger. Sí, es que ambos están realmente interesantes. Randall, en Ucrania estamos viviendo un proceso de estancamiento del conflicto. A veces hay avances ucranianos, a veces hay avances rusos, pero esos avances son de muy poco alcance. Y de ahí que ambas partes han empezado a desarrollar dos técnicas de combate. Rusia, los grandes bombardeos que se han incrementado en los últimos meses, que van dirigidos a debilitar el espíritu de guerra de los ucranianos. Y Ucrania, por otra parte, grandes atentados contra ciertos objetivos estratégicos de Rusia, eh, bombas, voladura de puentes, ataques contra barcos rusos en el Mar Negro, mucha guerra de guerrillas en las zonas tomadas por Rusia, eh, tipo de herramientas de guerra que te demuestran que ninguno puede hacer una gran escalada en la guerra. El conflicto, sin duda alguna, bueno, y también, Randall, ¿por qué no decirlo? Algunos guiños desde Moscú, desde que estarían dispuestos a acordar un alto al fuego si se mantiene el status quo territorial que Rusia ha alcanzado. Por otra parte, el apoyo a Ucrania desde Occidente ha tenido resquebrajaduras. La más importante, sin duda alguna, el apoyo económico de los Estados Unidos, que va a depender mucho de esa resistencia ucraniana de quién gane las elecciones en noviembre y las discusiones de presupuesto en el Congreso de los Estados Unidos en enero, porque en enero hay definición de presupuestos en Estados Unidos y dentro de esas discusiones va a estar continuar los aportes a Ucrania. Ucrania en esto es muy dependiente de los Estados Unidos. También hay un debate muy fuerte dentro de las capitales europeas y Washington en torno a exigirle a Ucrania planes de guerra más aterrizados, planes de guerra más claros. Se considera que el año anterior eh, Ucrania tuvo mucha libertad para definir su plan de acción de guerra y fue un fracaso y se gastó mucho dinero en él. Entonces, creo yo que la ayuda va a ser menos ayuda a Ucrania y por otra parte se le van a exigir que cumpla ciertos condicionamientos de los ejércitos occidentales para darles ayuda. Carlos, desde el punto de vista, que tenía el micrófono cerrado, desde el punto de vista meramente práctico, Rusia tiene hoy más territorio que antes del conflicto con Ucrania. Sí, una quinta parte del territorio ucraniano, excluyendo Crimea, que la tiene desde el 2014, está en manos rusas. Ok.
Entonces, a Rusia le sirve un alto al fuego con la integridad territorial de lo que tiene hoy. Correcto, pero ese alto al fuego, Randall, estaría vinculado, creo yo, dentro de la negociación rusa con el levantamiento de ciertas sanciones que Occidente le tiene impuestas. Yo no sé si Occidente puede estar muy dispuesto al alto al fuego, pero al levantar sanciones eso puede ser un poco más complicado, porque si se le levantan sanciones a Rusia, muchas capitales occidentales y capitales más de países vecinos a Rusia van a empezar a pensar que Rusia se va a recomponer más rápidamente su economía y puede seguir intentando este tipo de aventuras. Eso es lo que está un poco en juego. Eh, un tanto el asunto está vinculado con Rusia puede ganar este territorio, pero lo que no sería negociable es el debilitamiento a largo plazo de Rusia como país, en su economía, en su capacidad militar. Creo que ese es el objetivo de Occidente. El objetivo de Occidente creo que nunca ha sido que Ucrania gane la guerra, sino que Rusia quede lo más debilitada posible. Creo que Occidente tenía claro que lo que Rusia tomó territorialmente era muy difícil que volviera a manos ucranianas, pero que de ese conflicto Rusia saliera muy drenada, eso sí era un objetivo factible. Okay. Y respecto a las elecciones en Estados Unidos, que Sí, vos señor. dijiste que definían el futuro de la resistencia ucraniana, en muchos términos, ¿cuál es el escenario? Depende de quién gane. O sea, si ganan los republicanos, ¿cuál es el escenario? Y si ganan los demócratas, ¿cuál es el escenario? Si gana Biden, los Estados Unidos siempre van a mantener esa idea de apoyo a Ucrania, sin duda, sin duda. Si gana Trump, en el- si Trump gana las preliminares republicanas, como así lo parece, y llega a enfrentarse a Biden y gana, yo creo que Trump es más de la idea y la gente que rodea a Trump es más de la idea de entrar a negociar con Rusia y dejar a Ucrania votado. Ok, esa es la Incluso incluso lo ha dicho en campaña, que él solucionaría el problema en una conversación de 2 horas con Vladimir Putin. Ok, pasemos de conflicto. Oriente Medio. Uf, en este momento, Randall, se habla de que se negocia en Egipto un acuerdo para cese del fuego, al menos temporal, que implicaría varias cosas. Implicaría el retorno de los rehenes y por otra parte que los dirigentes de Hamas que aún están en Gaza salieran exiliados de la franja. Eso es lo que está proponiendo Qatar. Esta propuesta no ha sido, digamos, aceptada en todos sus aspectos por Israel, pero los Estados Unidos no les suena mal esta posibilidad. No les suena mal que este sea el fin del conflicto. Hay un elemento en el conflicto que es muy importante, que son las elecciones en los Estados Unidos, por eso es que las elecciones en los Estados Unidos son tan relevantes, que consiste en que para la administración Biden, que este conflicto no esté abierto para septiembre, las elecciones son en noviembre, pero se ocupa un tiempo para que la gente olvide cosas, entonces que este conflicto desescale lo más rápido posible, de forma tal de que no forme parte de los temas de los meses finales de la campaña sería muy relevante y entonces esa es, digamos, la motivación que tienen los Estados Unidos. Para Israel hay una situación complicada que es la toma de decisión en torno a qué harán con la franja. Toda la comunidad internacional le dice a Israel, usted no puede quedarse con la franja, usted ni siquiera puede administrar la franja, pero Israel tiene un mínimo que es manejar la seguridad de la franja, así como ha manejado la seguridad de otros espacios del territorio palestino en en la banda oeste, en la banda en Cisjordania. Entonces hay un conflicto y el conflicto se agrava porque la debilidad del primer ministro Netanyahu se acrecienta
Y esto, por una parte, hace que Israel no tenga una sola voz para definir el futuro, y por otra parte, tenés a un ejecutor de política muy desesperado por mantenerse en el poder y que puede tomar decisiones que no son racionales con el afán de mantenerse en el poder. Entonces, iniciando este año, el conflicto no se ve, no se ve una salida inminente al conflicto, por más que todos los actores externos al conflicto quieren que esto se dé muy rápidamente. Claro, pero los internos no. Ahora bien, tampoco es que el conflicto está en un punto muerto, ¿verdad? Israel ha No, logrado no. ir avanzando. Esta misma semana anunció que tenía controlada una buena parte de la franja de Gaza. Israel lo que ha dicho es que ya el norte lo tienen controlado y que el sur hay todavía espacios donde ocupan aumentar su capacidad de control. De hecho, han señalado que van a ir reduciendo lentamente la presencia militar en la zona. Este anuncio, vamos a ver, por un lado responde a la presión que está haciendo Estados Unidos, pero no se tiene claro cuáles son los momentos en que va a empezar a reducir la cantidad de personal en la franja. Claro, entonces, digamos, en 2024, por lo menos de arranque, en enero no vemos, a menos de que ocurra algo extraordinario, ¿verdad? Un fin de ese conflicto. No, Randall, podríamos llegar a un alto al fuego temporal para rehenes, pero las grandes preguntas de cómo se va a administrar la franja, cuál va a ser el papel de la comunidad internacional, el papel de la autoridad palestina en la administración de la franja y qué le va a corresponder a Israel, eso todavía no está resuelto, para nada resuelto, y no se ve resuelto en el cortísimo plazo. Ok. Carlos, realmente, digamos, el alto el fuego que ya ocurrió para intercambio de rehenes por prisioneros, ¿ok? Tenía dos objetivos, depende de las partes. Israel, por Ujú. supuesto, recuperar rehenes, que además tenía una enorme presión internacional, y jamás recuperar cabecillas y prisioneros que logran ejecutar actos de terrorismo. Ujú. ¿Eso les sirvió a Hamas? ¿O simplemente salieron y huyeron y se escondieron? ¿O salieron a dirigir la operación contra Israel? Mira, ¿cuál es el objetivo de Hamas? El objetivo de Hamas es posicionar el conflicto en un primer lugar de la agenda internacional, lo ha hecho. El segundo objetivo es evitar su exterminio por parte del Estado de Israel, y conservar ciertas capacidades. Eh, Israel va a lograr reducir las capacidades de Hamas en Gaza, pero no va a acabar con el liderazgo de Hamas. Eso yo creo que es un objetivo impensable. Y por otra parte, Hamas entiende, y esto creo que lo entienden en el mediano plazo, Randall, no piensan en el día de mañana, piensan en los años venideros. Ellos consideran que, dado todo lo que ha hecho Israel, ellos van a tener una enorme cantidad de reclutas de diferentes lados del mundo, no solo palestinos que vivan en la franja, sino de otras comunidades alrededor del Medio Oriente, incluso en capitales europeas, que van a ser los futuros miembros de Hamas o de células de Hamas del mañana. Y creo que así lo están viendo y en esa forma ven su supervivencia. Sí, porque qué dicha que me aclarase eso, Carlos, porque a mí las matemáticas no me daban. O sea, yo decía, si yo soy Hamas y me evalúo hoy y me evalúo antes del ataque que hice contra Israel, de las matemáticas no me dan. Soy más débil, tengo menos Ujú. gente, estoy diezmado. Entonces no entendía el objetivo, digamos, del ataque en esas matemáticas. Sí, te puedo decir que ellos creo que el objetivo cuando lanzaron el ataque era levantar el perfil, sacrificando lo que están sacrificando con la esperanza de que no iban a ser eliminados completamente. Creo aún así que falló su cálculo. O sea, yo creo que ellos no esperaron
que Israel desarrollara una respuesta tan contundente. Pensaron que Israel podía tener más límites a su respuesta, pero Israel no los tuvo. La comunidad internacional fue incapaz de ponerle esos límites. Comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos, fueron incapaces de ponerle límites a Israel, e Israel creo que fue más allá de lo que jamás esperaba. Ya una vez que Israel está más allá de esos límites, la visión de Hamas es la subsistencia, no tanto la resistencia, sino la subsistencia. Carlos, voy a aprovechar para hacer una pausa comercial para regresar a hablar de lo otro, de la otra vertiente, que es un amplísimo año electoral, para dar una rápida pasada muy por encima a las elecciones venideras en 2024, que marcarán indudablemente la agenda internacional. Gracias por estar con nosotros. Ya volvemos con don Carlos Cascante, proyectando en Interés Internacional el 2024. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Estamos en Matices con don Carlos Cascante haciendo una proyección de las claves que marcarán el 2024, por lo menos de lo que podemos avisorar desde enero. Y una de las vertientes, el primero eran los conflictos internacionales, el otro es un año muy cargado de elecciones. Si no me falla el cálculo, Carlos, las más próximas son las de El Salvador. El Salvador será en marzo, sí, perdón, el El 4 de 4 de febrero. febrero. 4 de febrero, junto con nuestras elecciones municipales, A mí no se me habrá olvida elecciones. porque es mi cumpleaños. Ah, de veras, feliz cumpleaños. Gracias, trabajado será. Sí, elecciones municipales en Costa Rica, pero elecciones presidenciales en El Salvador. Ahí creo que no habrá mucho debate. Bukele maneja en encuestas recientes entre el 70% del electorado o el 90% del electorado, y la oposición a Bukele llega dividida a la elección, de forma tal que es muy posible prever que Bukele se renueve en su mando. eh, con todo el debate en torno a si eso era legal o no, yo creo que va Claro, a estar velado. pero jurídicamente está superado, ¿no? O Sí, sea, está su- ya pasó, sí, bajo los términos, estemos de acuerdo o no de acuerdo de cómo se manejó, jurídicamente hoy puede reelegirse. Es correcto. Hicieron un mecanismo, que es que Bukele se retiró del gobierno en el 30 de noviembre para poder participar en la elección en febrero. Creo que Bukele jugó una carta política muy importante. Él se concentró en un punto específico que para el salvadoreño promedio era elemental, que era la seguridad. Logró controlar aspectos de seguridad. Es un debate abierto cuánta durabilidad tengan esas medidas, Randall, de represión constante en un país para detener la criminalidad, pero lo cierto del caso es que esa es la llave que le permite a Bukele tener una alta legitimidad. Ha ido poco a poco concentrando el poder. Hay elecciones también municipales en El Salvador, pero ya no son de 84 municipios, ya son de menos municipios, lo que permite una centralización. Y Randall, este es un paso bien fuerte en El Salvador, porque en El Salvador el poder municipal es muy grande, de forma tal que proceder a reducir la cantidad de municipios en El Salvador es un ejercicio de centralización del poder enorme, ya, con, con consecuencias para el ejercicio del poder del gobierno central inmenso. Quizá
no se ha visto tanto eso, pero en términos institucionales es un cambio del cielo a la tierra, me parece. Sí, sí, indudablemente. Uno puede estar en desacuerdo y es un debate abierto, Carlos, pero lo cierto y no sé si vos tenés colegas en El Salvador o amigos en El Salvador que te comenten, yo sí los tengo, lo cierto es que es eficaz. O sea, si yo me voy solo a una conclusión, hoy El Salvador es un lugar más seguro que antes de Bukele. Claro, con el gran debate en torno al respeto a derechos humanos, los grandes errores que se han Sí, sí, cometido, indudablemente. Digamos, por eso digo pero que uno puede estar o no de acuerdo en los métodos y todo eso, pero en la conclusión es un país más seguro. sí, claro, hay menos homicidios, Sí, aunque esos cálculos de homicidios, cuando no se toman en cuenta los homicidios entre pandillas, pues van a reducir. Si nosotros hiciéramos ese ejercicio en Costa Rica, eh, habría una reducción sustancial del número de homicidios. casi 70% menos tendríamos aquí. Sí, 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 exactamente. Pero bueno, lo cierto del caso es que por ahora las medidas le han funcionado. Enfrentará una situación compleja, que es la situación fiscal en El Salvador, que no la ha podido resolver en el transcurso de su gobierno y que sigue siendo El Salvador uno de los países con mayor peligro de caer en default en el mundo. Es el gran reto, ¿verdad? Lo que me decían algunos amigos en El Salvador es que la, la gestión del gobierno se volvió unidimensional, seguridad, 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 pero que hay otros elementos que van a ir estallando conforme pase el tiempo, porque la gente no, cuando ya obtuvo seguridad, va a buscar otras cosas de su gobierno y tendrá que irlas obteniendo, ¿no? Claro. Después del Salvador, ¿cuál es el que sigue, Carlos, en elecciones? Relevante para nosotros, bueno, Sí, sí. relevante a nivel internacional, habrá elecciones en Irán, Randall, que no Ajá, dejan de ser elecciones que son muy interesantes por el papel de Irán en el Medio Oriente. No hay que olvidar que Irán en el Medio Oriente tiene aliados como Hezbollah, aliados como Hamas, em, actores, digamos, de guerrilla en Irak. Es decir, Irán es un actor sumamente relevante en el Medio Oriente, pero nos encontramos ante un régimen que está debilitado por las sanciones económicas. Nos encontramos con un régimen en que la población está exigiendo cambios muy fuertes al régimen de los ayatolas en el Irán. Y entonces siempre son muy interesantes los resultados de esas elecciones. Por ahora predomina en el gobierno una línea dura. Es probable que cambie a una línea menos dura, pero siempre cuando hay elecciones en Irán hay un cálculo de prudencia en los líderes religiosos para ajá. no causar un terremoto que los saque a ellos del poder. Entonces son elecciones muy interesantes y son multitudinarias además. Porque Irán es un país altamente poblado. Carlos, ¿algo en las elecciones de Irán puede cambiar el conflicto en Medio Oriente? Sí, Randall, por ahora los ayatolas se han mantenido muy prudentes frente a la situación del Estado de Israel, porque aunque son enemigos jurados, ellos saben que lo de Hamas resultó en una situación que les complicó a ellos la existencia como país. ¿Por qué? Porque ellos para contener a Israel tienen dos aliados. Un aliado es Hezbollah en el norte, al norte, en el sur del Líbano y en el norte de Israel, que pone en peligro a Israel. Y el otro era Hamas en la franja de Gaza. Y se están quedando sin Hamas. Entonces, aunque Irán no controla absolutamente a sus aliados, esto de Hamas es un ejemplo, lo cierto del caso es que un régimen más recalcitrante en Irán altera mucho las condiciones en el Medio Oriente. Y por otra parte, los Estados Unidos durante el año pasado llegaron a un acuerdo informal con Irán en la cual los Estados Unidos estaban dispuestos a liberar algún dinero para Irán que estaba congelado en cuentas en Europa, en ciertas partes del mundo, liberar un poco esos fondos para darle aire al gobierno iraní.
A cambio de eso, Irán se había comprometido a controlar a los hutíes en el Yemen, a controlar a Hamas, a controlar a Hezbollah y a controlar a las guerrillas en Irak. Ese acuerdo solo es probable con cierta moderación del gobierno iraní. Entonces, si llega un gobierno mucho más, o un gobierno que impulse más ideas antioccidentales y no tanto de apertura a Occidente, eso puede poner Medio Oriente un poco más candente. Claro. Carlos, después de Irán para, digamos, de trascendencia, eh, Ujú. Sí, porque que de guardia. imagínate que antes antes de Irán habían elecciones en Pakistán, elecciones en Indonesia, ya estamos hablando de miles de millones de personas en elecciones. Sí, por supuesto. Pero después de Irán viene el simulacro de elecciones en Rusia, Ujú. donde probablemente gane Vladimir Putin, Muy probablemente. eh, luego de haber hecho las reformas constitucionales del caso, otros 5 años. Ujú. Después vienen Carlos, elecciones en la... perdón, ¿hay algún grupo que se oponga a la reelección de Putin? Sí, claro, hay grupos de resistencia, pero no sé si viste lo último que pasó con Navalny, que es, digamos, la voz más dura de esos grupos de resistencia en Rusia. ¿No? Fue trasladado de prisión hacia el este de Rusia a llevar frío y nadie sabía dónde estaba. Por fin reaparece en una prisión todavía más macabra que en la que la tenían. Es decir, hay, digamos, mecanismos de contención. Yo creo que Putin no solo lo tiene asegurado por esos mecanismos, sino que la guerra en Ucrania le da un elemento de unidad nacional que es muy fuerte, ¿verdad? Rusia en conflicto eh, con Ucrania le da a Putin una serie de ventajas aún mayores en esa elección, aparte de controlar el Estado, de controlar los cuerpos de seguridad, le da a Putin esa ventaja. Pero sí habrá alguna oposición. Generalmente el partido comunista ruso participa en las elecciones, tiene un bajo porcentaje electoral, em, pero no más que eso, Randall, es un simulacro de elección. Ok. Después de Rusia. Tenemos las elecciones más grandes del mundo, que son las elecciones en la India, Ajá. y que probablemente sea reelecto Narendra Modi otra vez como presidente de la India. ¿Qué papel en este momento tiene la India? Porque es uno de los países atómicamente poderosos. No, y va a ser el país más poblado en unas cuantas décadas. Mira, la India ha establecido una relación muy cercana con los Estados Unidos en este momento. Por eso cuando la gente dice es que los BRICS se están armando y eso va a ser un enfrentamiento con Occidente, tómese en cuenta que la India tiene relaciones muy cercanas con los Estados Unidos, incluso tiene alianzas militares con los Estados Unidos. Ujú. No es tan así, o sea, el mundo a veces no hay que verlo tan de blanco y negro, Occidente contra Oriente, no siempre, el mundo no funciona tan así. Lo cierto del caso es que la India es un bastión muy importante de los Estados Unidos en el contrapeso a China en el Asia-Pacífico. Em, la India está creciendo económicamente muy rápidamente. Se piensa que sustituirá a China como la gran fábrica del mundo en términos de esos bienes de consumo barato que todos tenemos, pero la India tiene ciertas características de división interna que no son tan fáciles de controlar, a diferencia de China, que tiene una estructura mucho más fuerte de control. Lo cierto del caso es que en los últimos años la India se ha dado el lujo de estar muy cerca de los Estados Unidos, pero comprar petróleo ruso muy barato Ujú. y de tener un enfrentamiento con China que siempre se va a dar porque la frontera es de enfrentamiento. Es muy interesante, Randall. A veces las imágenes dicen más que 1000 palabras. En la última reunión de los BRICS estaba Putin, estaba Modi, estaba por supuesto Xi Jinping, estaba Lula y estaba el presidente de Sudáfrica. Y en la foto de familia de esos 5, anunciando la expansión de los BRICS, de lo interesante es que
ni a palos, eh, el premier indio estaba a la par del premier chino. O Ok. sea, en la foto se cuida mucho de no aparecer a la par nunca, Ajá. porque es parte, digamos, de simbolizar que podemos tener algunos acuerdos en este espacio BRICS, No pero, somos aliados. pero bilateralmente tenemos conflictos de muy larga duración. Te digo, Modi fue recibido por Biden hace unos 8 o 9 meses con toda la parafernalia, visita de Estado, eh, visita al Congreso de los Estados Unidos, se le dieron los máximos honores, señal de que la relación es muy cercana en este momento. Ok. Pasamos por El Salvador, por Irán, por Rusia, por la India. Y después llegamos a una muy importante para nosotros, Randall. Yo México. siempre te he dicho que lo que ocurre en México y Colombia nos pega directamente. Sí. Tenemos elecciones en México, donde la pregunta es si Morena va a reelegir a su candidata o si el frente, digamos, unido que formaron el PRI y el PAN para enfrentar a Morena tendrá posibilidades de victoria. A como apuntan las encuestas al día de hoy, segunda semana de enero, Morena tiene una ventaja considerable en las intenciones de voto. No hay una gran oposición del gran empresariado mexicano a Morena, de forma tal que pinta favorito Morena para continuar en el poder. Y, Carlos, el hecho de que el periodo presidencial en México sea más largo que el nuestro, 5 años, no genera un espacio mayor de desgaste. Es decir, ¿cuál ha sido, o si ha habido un desgaste en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tiene muchas características particulares, ¿verdad? Sí, pero Obrador, dentro de su discurso, ha logrado mantener la coalición que lo llevó al poder, creo yo, que es la coalición de comunidades lejanas al Estado de México, Ajá. donde son estados olvidados, donde él con una política, digamos, de asistencialismo, ha conseguido mantener su base electoral muy, muy firme. Ha habido, por supuesto, acusaciones de corrupción, lo que pasa es que ha sabido sortearlas de alguna u otra forma. Por otra parte, el PRI y el PAN, pero especialmente el PRI sale del gobierno antes de López Obrador muy quebrado, muy partido, y ahora representa un partido minoritario dentro de la estructura mexicana, y el PAN, digamos que todavía no tiene la fuerza para oponerse a Morena. Es decir, López Obrador ha venido consolidando su poder a partir de la debilidad de sus contrincantes y adversarios. Y perdón, Randall, manteniendo una ortodoxia económica brutal. O sea, los que esperaban que López Obrador tuviera un gobierno de izquierda, nunca llegó. López Obrador ha mantenido una ortodoxia económica muy clara. Sí. Y aquellos que esperaban que tuviera una posición dura frente a los Estados Unidos, pues también se equivocaron porque López Obrador ha logrado establecer negociaciones muy cercanas con los Estados Unidos. La última hace unos días, cuando hay un compromiso, puesto que no va a salir a la luz pública tan claramente de México de parar la migración de centroamericanos a la frontera sur de los Estados Unidos. Sí, de hecho se A- desintegró la primera caravana prácticamente. Así, con métodos bastante inhumanos. Y Sí. por otra parte, a cambio de, de menos restricciones para los mexicanos en los Estados Unidos. Carlos, es interesante porque, digamos, sí, todos pensamos que López Obrador era de izquierda, pero no es de izquierda ni de derecha, es Obrador. O sea, es Pues muy sui Obrador, generis. mira,
Con López Obrador pasa lo que alguna vez pasó sobre Figueres. Hay un despacho del Departamento de Estado hablando y describiendo a Figueres como en los 70. Y dice, no, don Pepe no es ni de izquierda ni de derecha, él es figuerista, Ok, sí, exactamente. es pragmático. Eh, lo mismo tiene López Obrador. López Obrador levanta un discurso de izquierda, por ejemplo, de apoyo a Cuba en foros internacionales, de apoyo a Venezuela, pero al final del día se sienta con los Estados Unidos a negociar cosas bilaterales. Es lo que llama un colega mexicano el discurso de doble nivel de México, que en el nivel superior atacan a los Estados Unidos, dicen que es lo peor del mundo, pero en el segundo nivel que nadie ve, ahí se ponen de acuerdo. Sí, Y los Estados Unidos no tiene problema en tolerar el nivel uno mientras el nivel 2 esté bien. sí, sí es interesante porque además mantienen la imagen. Correcto, que es un poco, y créeme que yo le he consultado a algunos colegas, pero la gente en México se traga ese doble discurso en términos de pensar que están peleando con los Estados Unidos. Me dice, sí, el mexicano promedio a eso le Cree que gusta. sí. El mexicano promedio eso lo disfruta y le gusta. Bueno, es una cosa complicada. Carlos, nos quedan 5 minutos. Ok, Randall, en algún momento del año tendremos elecciones en Venezuela, que no Ajá. sabemos cómo estarán, impulsadas por la comunidad internacional. Los Estados Unidos han hecho aperturas a Venezuela para que pueda haber una elección libre, pero falta mucho tiempo para ello y como lo conversamos en un programa, qué difícil pensar que el gobierno de Venezuela de veras va a tener una apertura de elecciones libres. Ajá. Sí, la Eh, mayoría de nosotros podrían plantear la esperanza de que haya elecciones en Venezuela. y sí, bueno, pero vamos a ver si María Corina Machado puede participar. Si van a tener apertura, pero digamos que hay posibles elecciones en Venezuela. Yo en lo particular sigo siendo muy pesimista en cuanto a que sean elecciones con una apertura democrática. Y habrá elecciones en la Unión Europea de Parlamento Europeo, que ese va a ser muy interesante para comprender si hay un incremento del poder de la derecha extrema en el Parlamento Europeo como lo ha habido en algunas encuestas recientes. Por ejemplo, en Alemania, el partido de ultraderecha Alternativa por Alemania roza el 25% de la preferencia del electorado, lo cual es muy, muy fuerte. Y ya para cerrar, en noviembre 5 vamos a tener elecciones. Bueno, va a haber elecciones en Reino Unido en noviembre también, pero las más relevantes para nosotros son las elecciones en los Estados Unidos, Ujú. que al día de hoy todo apunta a que tendremos un nuevo enfrentamiento entre Biden y Trump. Claro, hay probabilidades de que no se dé. ¿Qué puede pasar? Bueno, que Trump sea enjuiciado, eso se ve poco factible, que Biden renuncie por alguna cuestión de salud a su elevada edad, eso también es factible, pero en la segunda semana de enero, todo apunta a que será un nuevo enfrentamiento entre ambos candidatos en una elección nuevamente muy cerrada. Sí, esa, qué compleja, ¿verdad? Bueno, no sé, cuando Trump se tiró la primera vez, que entonces fue hace 8 años ya. Ujú. Trump ha Digo, dominado la política estadounidense como presidente y como candidato durante 8 años. sí, sí es impresionante, pero la mayoría de nosotros, Carlos, o yo me incluyo en eso, no hablo por vos, por supuesto, lo veía como una ocurrencia de arranque, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo, Randall, cuando uno se ponía a pensar en Donald Trump en enero del 2015, uno nunca pensaría que iba a ganarle a 9 candidatos mucho mejor posicionados que él, pero creo que Trump ha logrado, no Trump,
Steve Miller, Steve Bannon, la gente que rodea a Trump, logró comprender cuál eran los signos de la política estadounidense, lograron comprender cuáles eran los discursos que motivaban a una buena parte de los electorados estadounidenses y ha logrado conservar esa aura, digamos, de rebelión contra el sistema y eso lo mantiene vivo en el sistema. Aparte de que la mayor parte del establishment republicano terminaron por entender que no podían ganarle y lo que hicieron fue utilizar a Trump para sus diversos objetivos, ya sea electorales o políticos. Y se volvieron trumpistas. Al menos de palabra. De cara hacia afuera, sí. Sí, de cara hacia afuera. Carlos, muchas gracias. Ha sido muy interesante el repaso de hoy y esperaremos todos muy, muy, muy atentos lo que ocurra en el año y sé que me vas a acompañar de serte posible siempre en Matices. Carlos, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Randall. Es un espacio que disfruto mucho para conversar con la gente de temas que siempre son muy polémicos e interesantes. Carlos, ¿con qué canción te vas hoy? Vámonos con algo de Queen, Somebody to Love. Somebody to Love, hermosísima canción de Queen. ¿Puedo preguntarte por qué esa canción? Siempre me ha gustado porque tiene, vamos a ver, Queen era un grupo que te podía cantar desde rock pesado hasta gospel. Sí. Y por ejemplo, Somebody to Love tiene una combinación de gospel con pop, con rock. Entonces es muy, muy interesante. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Será Queen quien despida Matices hoy. Yo les recuerdo que en 1 hora estará disponible el programa de hoy en podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y por supuesto que esta noche nos pueden ver a través de Canal 2. Feliz tarde a todos. Queen despide Matices, Somebody to Love. Feliz tarde y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.